Aquí está la verdad psicológica que cambiará tu forma de ver cada relación en tu vida. Al final de esto, comprenderás por qué las personas más cercanas a ti de repente se volvieron contra ti. No fue casualidad ni un malentendido. Hay algo mucho más profundo detrás. Carl Jung descubrió algo profundo sobre la naturaleza humana que explica por qué tu crecimiento amenaza a los demás. Dijo que la mayoría de las personas harían lo que fuera para evitar confrontar su propia sombra, las partes de sí mismas que se niegan a reconocer. Aquello que reprimen, que ocultan incluso de sí mismos, se convierte en una carga silenciosa. Y cuando tú comienzas a cambiar, a sanar heridas que ellos todavía no han tocado, esa sombra se vuelve imposible de ignorar. Y cuando empiezas a sanar, cuando empiezas a crecer, te conviertes en un espejo viviente que obliga a todos a tu alrededor a ver exactamente lo que están evitando. No importa si lo haces con amor, con calma o en silencio. Tu sola existencia se convierte en un reflejo incómodo. Un espejo no grita, no señala, no acusa, solo muestra. Y eso basta para incomodar profundamente a quienes no están listos para verse de verdad. Pero esto es lo que Jung observó y que te sorprenderá. ¿Por qué la gente realmente odia tu transformación de proyección? Porque no se trata solo de envidia o celos superficiales. Es un mecanismo psicológico más complejo, más inconsciente, más universal de lo que imaginamos. Según Jung, en el momento en que dejas de desempeñar el papel que otros te asignaron, desencadenas lo que él llamó proyección. Dejas de ser el hijo obediente, la amiga complaciente, el compañero que siempre cede. Y eso rompe la dinámica que otros usaban para sentirse cómodos. Empiezan a proyectar sus propias heridas sin sanar, su propio estancamiento, su propio miedo al cambio, directamente sobre ti. No te odian por quién te has convertido, sino por quién te han negado. Porque tu nueva versión les recuerda que siempre hubo algo en ti que ignoraron, que minimizaron o que no quisieron aceptar. Les obliga a preguntarse si alguna vez te conocieron de verdad o si solo veían lo que necesitaban ver para sentirse seguros. Jung dijo: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Y esta frase, aunque simple, encierra una verdad brutal. A veces, lo que más nos molesta de alguien no es su comportamiento, sino la parte de nosotros mismos que se refleja en él. Pero la mayoría de las personas no están preparadas para ese nivel de autoconciencia. No quieren mirar hacia adentro, porque hacerlo implicaría enfrentarse con heridas no resueltas, con traumas antiguos, con verdades incómodas que han preferido sepultar. Así que, en lugar de mirar hacia adentro, atacan hacia afuera. Te atacan a ti, te acusan, te distorsionan, te empujan fuera del círculo emocional que alguna vez compartieron contigo. Y aquí está la parte del yo sombra que hará que todo encaje en tus relaciones. Carl Jung descubrió que cada persona lleva consigo un yo sombra, el conjunto de rasgos, emociones y aspectos de la personalidad que ha rechazado o negado. No desaparecen, simplemente se esconden en lo más profundo del inconsciente, esperando cualquier oportunidad para manifestarse. Y lo hacen especialmente cuando alguien cercano activa ese reflejo. Cuando empiezas a establecer límites, cuando dejas de complacer a la gente, cuando te niegas a reducirte para encajar en moldes ajenos, esencialmente, estás integrando tu sombra. Estás recuperando partes de ti que habías abandonado para ser aceptado. Te estás volviendo completo, pero para quienes aún huyen de su sombra, presenciar esa plenitud se vuelve insoportable, porque no solo les recuerda lo que no han logrado, les muestra, sin palabras, lo que están evitando. Jung observó que despreciamos en los demás lo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Tu confianza les recuerda su inseguridad. Tus límites les recuerdan su incapacidad para decir que no. Tu paz les recuerda su caos interno. Tu autenticidad, su máscara. Y aquí es donde todo se vuelve aún más doloroso. ¿Esperas a escuchar lo que dijo Jung sobre por qué tu familia y amigos más cercanos suelen ser los primeros en volverse contra ti? Aquellos que más amas, aquellos que pensabas que siempre estarían ahí, pueden ser los primeros en rechazarte. Para Carl Jung, existe un proceso psicológico llamado individuación, el viaje para convertirse en quien realmente eres, separado de las expectativas y proyecciones de los demás.
no es una simple transformación externa. Es una revolución interna que redefine tu identidad. Jung dijo, este proceso es esencial para la salud psicológica, pero también es profundamente amenazante para quienes te rodean. Porque al convertirte en tú mismo, dejas de cumplir con el papel que te habían asignado. Y eso los obliga a replantearse sus propias vidas, sus propias máscaras, sus propios miedos. Porque al convertirte en tú mismo, dejas de cumplir con el papel que te habían asignado. Y eso los obliga a replantearse sus propias vidas, sus propias máscaras, sus propios miedos. Ya no eres la versión cómoda que ellos conocían. Ya no cedes por costumbre. Ya no toleras dinámicas que antes aceptabas en silencio. Has cruzado un umbral invisible y en el proceso les estás mostrando, sin decir una sola palabra, que es posible vivir desde la verdad. Y eso duele más que cualquier crítica. ¿Por qué? Porque tu individuación los obliga a confrontar su propia falta de autenticidad. Porque al ver que tú te liberas, tienen que preguntarse por qué ellos siguen encadenados. Cuando dejas de ser quien necesitaban que fueras y empiezas a ser quien realmente eres, se rompe la ilusión en torno a la cual construyeron su identidad. Esa ilusión que justificaba todo, sus miedos, sus excusas, su inmovilidad. No odian tu verdadero yo. Odian que tu verdadero yo exista en absoluto, porque demuestra que han estado viviendo una mentira. Y no hay nada más doloroso para el ego que verse reflejado en una vida que pudo haber sido, pero no fue, por miedo. Aquí es donde el descubrimiento más revolucionario de Jung explica por qué grupos enteros se vuelven contra una sola persona, el inconsciente colectivo. Carl Jung dijo que todos estamos conectados a través de lo que él llamó el inconsciente colectivo, una red compartida de patrones mentales, creencias profundas, arquetipos universales y estructuras psicológicas que sostienen el comportamiento social. Es lo que nos hace pertenecer, pero también lo que nos ata. Estos patrones compartidos mantienen a las sociedades funcionando, pero lo hacen a un costo, la conformidad. El inconsciente colectivo se basa en que la mayoría acepte sin cuestionar, en que cada persona cumpla su rol asignado y no lo desafíe. Y cuando tú decides dejar de interpretar ese papel, cuando rompes con la narrativa familiar, cuando te rehusas a cargar traumas heredados, cuando empiezas a decir, esto termina conmigo, no solo estás cambiando tu vida, estás amenazando a todo el sistema. Tu sola presencia es una disrupción. Al liberarte de estos patrones colectivos, al negarte a participar en el trauma generacional, al dejar de permitir dinámicas familiares disfuncionales, lo que haces es algo mucho más radical de lo que parece. Estás reclamando tu poder individual frente a una red colectiva que necesita que sigas dormido para sostenerse. Y por eso duele tanto, porque no solo se siente como si una persona se apartara de ti, se siente como si todo el entorno se movilizara en tu contra. Jung observó que el inconsciente colectivo actúa como una fuerza invisible que se moviliza para volver a poner al desviado en su lugar. No es personal, es estructural. Por eso, cuando decides vivir desde la verdad, puedes sentir que todos se han vuelto contra ti al mismo tiempo. No es paranoia, es el sistema reaccionando. Pero esto es lo que Jung descubrió sobre por qué la gente dice que has cambiado como si fuera un crimen. Porque para el inconsciente colectivo, el cambio es una amenaza. Lo que te están diciendo no es realmente has cambiado. Lo que quieren decir es, ya no nos haces sentir cómodos con quienes somos. Lo que te están diciendo no es realmente has cambiado. Lo que quieren decir es, ya no nos haces sentir cómodos con quienes somos. Y esa incomodidad, aunque parezca dirigida hacia ti, en realidad es el reflejo de su lucha interna. Has roto la armonía falsa en la que todos habían acordado seguir interpretando sus papeles. Y eso, para el inconsciente colectivo, es una traición. Según Carl Jung, todos usamos máscaras para movernos en el mundo social. Él las llamó personas y sirven como filtros, como escudos, como formas de adaptación. No son malas por sí mismas, pero el problema empieza cuando alguien se identifica tanto con su máscara que olvida que hay una persona real debajo. Se convierten en lo que aparentan. Ya no distinguen entre el rol y la esencia. Cuando tú decides quitarte esa máscara, cuando superas tu personaje,
Cuando dejas de interpretar el papel que los demás necesitaban que mantuvieras, algo profundo se activa en ellos. Para ti puede ser liberador. Para ellos es una especie de muerte, no la tuya, sino la de su proyección. Tú eras una pieza dentro de su construcción mental, una parte de su mundo emocional, y al cambiar, destruyes esa pieza. Por eso reaccionan con dolor, con enojo o con rechazo, porque no están llorando por ti, están llorando por la versión de ti que les servía, la versión que mantenía viva su ilusión. Jung dijo, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente, y esa es la verdad que muchos no quieren enfrentar. No están preparados para ese terror, no están listos para mirar su sombra, su contradicción, su dualidad, así que en lugar de mirar hacia sí mismos, te culpan a ti, por cambiar, por crecer, por sanar. Y aquí está la idea de Jung, que explicará por qué tu crecimiento incomoda tanto a la gente. Jung descubrió que todos tenemos rasgos psicológicos masculinos y femeninos, lo que él llamó ánima y ánimus. No se trata de género biológico, sino de energías internas, la compasión, la intuición, la sensibilidad, atribuidas culturalmente al ánima, la lógica, la firmeza, la acción, relacionadas con el ánimus. Sin embargo, la sociedad nos enseña a reprimir uno de esos lados. Nos obliga a dividirnos internamente, a elegir entre fuerza o ternura, entre firmeza o sensibilidad. Y quien se atreve a integrar ambos aspectos de su psique, quien se vuelve completo en sí mismo, se convierte en una amenaza directa para quienes siguen divididos. Cuando tú logras esa integración, cuando puedes ser compasivo y fuerte, sensible y valiente, protector y asertivo, despiertas en otros una herida antigua, porque tu integridad provoca su fragmentación, tu balance expone su desequilibrio, les recuerdas lo que han negado en sí mismos. Es obvio que Jung observó esta reacción tan humana. Las personas atacarán en ti las mismas cualidades que han prohibido en sí mismas. No te desprecian por lo que haces, te desprecian porque te permites ser aquello que ellos reprimen, porque al verte a ti libre, ellos sienten sus propias cadenas. Es obvio que Jung observó esta reacción tan humana. Las personas atacarán en ti las mismas cualidades que han prohibido en sí mismas. No te desprecian por lo que haces, te desprecian porque te permites ser aquello que ellos reprimen. Porque al verte a ti libre, ellos sienten sus propias cadenas. Pero espera a comprender lo que Jung llamó la función trascendente y por qué te hace tan peligroso para el sistema emocional de quienes te rodean. Según Carl Jung, el crecimiento psicológico real no ocurre por huir del conflicto interno, ni por elegir un bando, sino por sostener la tensión entre los opuestos. A eso lo llamó la función trascendente, la capacidad de mantener dos fuerzas aparentemente contradictorias dentro de uno mismo, hasta que surge una síntesis, un nuevo nivel de consciencia. Cuando eres capaz de ser amoroso, pero apegado a tus límites. Cuando puedes mostrar empatía sin perder tu desapego. Cuando eres abierto al mundo, pero selectivo con lo que permites entrar. Entonces, ya no reaccionas desde las heridas. Ya no vives desde patrones inconscientes heredados. Has empezado a operar desde otro nivel. Y ese nivel es incomprensible para la mayoría, porque la mayoría vive atrapada en el pensamiento binario. O eres fuerte o eres débil, o cedes o te impones, o agradas o decepcionas. No han aprendido a sostener la complejidad, porque la complejidad requiere consciencia, requiere estar despierto. Esta consciencia trascendente es precisamente lo que amenaza a los demás, porque ya no eres predecible, ya no te manipulan con culpa, ya no respondes desde la necesidad, sino desde la elección. Has trascendido el o esto o aquello que esclaviza a tantos. Y cuando alguien no puede encasillarte, cuando ya no te puede leer con los lentes antiguos, lo siente como una amenaza. Ese nivel de libertad psicológica es aterrador para quienes aún están atrapados en el pensamiento rígido, en el deber ser, en la obediencia silenciosa al guión que les impusieron, porque tú representas lo que ellos aún no se atreven a ser. Y aquí viene una de las verdades más duras que compartió Carl Jung, algo que cambiará por completo la forma en que ves a cada persona que se volvió en tu contra durante tu proceso de transformación.
Jung observó que el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres, pero también advirtió algo que la mayoría no quiere escuchar. Ese privilegio tiene un precio, y ese precio es la pérdida. La pérdida de todos los que solo estaban apegados a tu falso yo. Aquellos que te amaban mientras eras útil, manejable, predecible. Aquellos que no conocían tu verdad, sino la versión domesticada que tú mismo ofrecías para no ser rechazado. Al convertirte en quien eres, los pierdes, pero en ese mismo proceso, te recuperas a ti. Aquellos que una vez te celebraban y ahora te miran con desprecio, no responden realmente a quien te has convertido. Responden, en lo más profundo, a quien ellos mismos se han negado a convertirse. Porque tu camino de sanación no solo transformó tu vida, sacudió silenciosamente las estructuras que otros no están preparados para cuestionar. Tu evolución les obliga a confrontar su propio estancamiento psicológico. Y eso duele. No lo saben poner en palabras, no lo admiten abiertamente, pero en vez de usar tu ejemplo como una inspiración para crecer, lo usan como excusa para atacar. Porque atacar es más fácil que evolucionar. Es más sencillo rechazar tu autenticidad que arriesgarse a descubrir la suya. Convertirse en tu yo auténtico no es un lujo, es una responsabilidad. Y como explicó Carl Jung, la individuación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, no es solo un viaje personal, es un imperativo psicológico, un mandato espiritual, un regreso necesario a la esencia. Así que cuando experimentes odio, rechazo, distancia o incluso silencio, no lo interpretes como una señal de que te equivocaste. No es evidencia de que estás en el camino incorrecto. Es, de hecho, la mayor confirmación de que estás en el único camino que importa, el camino de regreso a ti mismo. Jung dijo, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras que has construido en tu interior. Y tú lo has hecho. Has derribado esas barreras. Has enfrentado tus sombras, no con miedo, sino con compasión. Has integrado lo que otros niegan. Has trascendido las proyecciones que otros te lanzaron. Y según el mejor psicólogo de la historia, esa es exactamente la razón por la que ya no te soportan. No porque seas malo, sino porque te convertiste en un espejo limpio, demasiado claro, demasiado honesto para quienes aún no están listos para mirarse. La pregunta entonces no es ¿por qué me odian? La verdadera pregunta es ¿eres lo suficientemente fuerte para seguir creciendo, incluso a pesar de ese odio? Porque tu evolución depende de eso. Tu paz interior, tu integridad, tu verdad, están del otro lado de ese juicio. Y recuerda esto, según Carl Jung, todo lo que incomoda afuera es exactamente lo que necesita ser sanado adentro. Si este contenido resonó contigo, si te ayudó a entender mejor tus relaciones, tu proceso de transformación, o simplemente te inspiró a seguir creciendo, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos temas profundos, sin superficialidades, para acompañarte en el viaje más importante de todos, el de vuelta a ti mismo. Y si quieres aportar tu voz a esta conversación, déjame tu opinión en los comentarios. Responde a esta pregunta. ¿Cuál ha sido el momento en el que sentiste que ya no encajabas? ¿Y qué aprendiste de ello? O, si lo prefieres, reflexiona con esta poderosa frase de Carl Jung. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.